Vera a su manera. Llega gracias al auspicio de... Juntos nada nos detiene. Banco Bolivariano, contigo. Farmal JX The Case, liderando el camino en la agricultura moderna. Bienvenidos. La salud de muchos de ustedes depende de los proveedores de salud que los atienden, porque el Estado, que ha prometido hacerlo, no tiene cómo, que ha garantizado atenderlos, tampoco puede. Y eso agravado principalmente por la demagogia de Correa, que de un día para otro subió los afiliados del IES, los beneficiarios del IES, de 3,5 millones a 8 millones, sin que los 4,5 millones aportaran nada. Entonces, como la capacidad instalada, principalmente de IES, además del Ministerio de Salud, no era suficiente para ese súbito crecimiento del universo que había que atender, se acudió a los prestadores de salud privados. Son a nivel primero y segundo nivel, más o menos 340 en el país. En total, de esos 180 son de primero y segundo nivel, y de esos están afiliados a una asociación solo 39. Aunque con lo que ha ocurrido estos días, hay una multitud más que se quieren unir para hacer fuerza, ingresar y poder reclamar. Con su representante vamos a hablar en los próximos 60 minutos, César Serrano, quien es director ejecutivo de AMPES. Consultaremos vía Zoom al doctor Luis Sarracín, exministro de Salud, a Cristina Freire, vocera de las dializadoras, y al doctor Roberto Gilbert, exconcejal asambleísta y cirujano de la Clínica Guayaquil. Este es Vera a su manera. Un comunicador que desde 1975 ha sacudido la televisión con formatos y estilos polémicos, sin ocultar sus simpatías ni jactarse de objetividad, pues el periodismo de opinión siempre asume una posición. Bienvenidos a coincidir o discrepar con Vera a su manera. Opinión con propósito. Democracia. Hoy vamos a hablar de los prestadores de salud. ¿Negocio o abuso? Millones de ustedes dependen de ellos. Y la situación se ha agravado tras el anuncio que hizo aquí el viernes el doctor Eduardo Egas Peña. Ya van a ver por qué. Les recuerdo nada más que nos pueden seguir por Facebook y YouTube de Vera a su manera. Estamos en Extreme TV Cable, canal 15 de Vito TV o 709 de alta definición. En DirecTV también a través del canal 194, corresponde a Manavisión. Es canal 9, señal abierta en Manaví no más. En esas dos cableras y las restantes, gracias a RTU, que emite por DirecTV 177, CNT 12, TV Cable 49, Claro TV 30 y Cable Unión 09. En total, más de 40,000 hogares conectados, generalmente en promedio, a esta hora dentro de esas cableras. Por radio, 101.3 FM, en audio y en imagen para sus plataformas digitales Radio Centro. En Manaví es Candela con K, 89.3 FM. En Riobamba, Isla Bonita, el centro del país, 89.3 FM. Para Chimborazo, Cotopaxi y Tungurahua. Y en la capital de la República, Quito, Radio Única, 94.5 FM. Bienvenida, María Clara Triviño Martínez. Gracias, Carlos, a ti y a todos nuestros amigos televidentes y radioescuchas que nos acompañan, como siempre, en este programa. El anuncio del doctor Eduardo Peña Triviño, presidente actual del Consejo Directivo del IES, prendió todas las alarmas de los prestadores de salud el viernes pasado. Esto lo dijo aquí en Vera a su manera, el 23 de febrero exactamente.
Los 900 millones que nos facturaron en el 2023 deben transformarse en 500 millones en el 2024, que es lo que tenemos presupuestado. Entonces, todos los prestadores externos tienen que facturar menos. Van a quedar debiendo 400 millones de dólares al fin del ejercicio del 2024. Sí, pues No, deben 900, eso en van a pagar 2023 500. era 900, Ah. este año va a ser 500. Por las buenas o por las malas. O sea, aquí no hay más de 500. Entonces, 500 Ese vamos será a- el límite. Sí, señor. Y lo que venían arrastrando del año anterior, ¿cuánto es? En total, Sí. en toda la deuda que tenemos, 1.200 millones a prestadores externos. Wow, ¿Ya? ok. Entonces, ¿cómo vamos a pagar eso? Ya veremos. La burocracia, Carlos, se autosustenta con mecanismos estructurales que Así están es. súper bien planificados. O sea, usted se va a dar por vencido. No, jamás. O sea, yo lo que Entonces. hice, no, eso no. Lo que vamos a hacer es, bueno, está bien, ustedes son bastantes y ustedes quieren quedarse bastantes, ok, dupliquen su producción. Entonces, mis hospitales hoy van a tener que hacer el doble de trasplantes de lo que hacían antes. Poco después de ese ya veremos lo concretó el doctor Eduardo Peña Triviño. Disculpen la confusión con el doctor Eduardo Peña. Egas Peña, que dije al principio, ¿no? Dije doctor Eduardo Egas Peña. Eso lo concretó el lunes, ayer en Ecoavisa, al hablar de que ya veremos significaba en 2 meses le comenzaremos a pagar los prestadores externos de servicios de salud. La Asociación Nacional de ellos la preside como director ejecutivo de AMPES, César Serrano. Él tiene un Business Administration en Queen College y un Bachelor in Science en Farmingdale State College. Bienvenido, ingeniero. Muchas gracias, Carlos. ¿Qué van a hacer frente a este anuncio? Bueno, hay que dejar ciertos temas claros. Presupuestos actuales, que dice el doctor Peña que el 2023 fueron 900 millones. Ese monto, ¿de dónde sacan esas cifras? Porque los valores del 2023 no han sido completamente auditados. Cuando en el año 2023 generaron una nueva iniciativa para las auditorías, las transfirieron a la empresa ESPE Innovativa, para que desde enero en adelante se suban a esa plataforma digital, y la idea que nos vendió la administración en ese entonces fue que esto iba a acelerar todo el proceso de auditoría y de pagos. Vamos despacio. Ujú. ¿Auditoría de qué? ¿Qué es lo que deben dictar? Una vez que ustedes prestan un servicio, atienden 15 pacientes y son una dializadora 30 en un mes, ¿qué es lo que deben auditar? Todos los servicios que se prestan dentro del centro médico, que incluyen la consulta médica, exámenes de laboratorio si el diagnóstico del médico lo requiere, exámenes de imágenes o medicinas. ¿Cómo auditan? ¿Solo por el reporte que ustedes mandan? El reporte que manda cada uno de los prestadores al final de todo el mes que se ha prestado ¿Cómo los sabemos servicios. que es correcto? Si es cierto, que no está inflado. Porque hay un tarifario que rige emitido por el Ministerio de Salud Pública. Ah, sí, usted puede atender 10 o 30 con ese tarifario, pero de repente no atendió sino 5 y decir que atendió 10. Dentro del sistema que de la S400, que es el sistema que maneja el Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social, y dentro de la normativa, cada médico tiene un espacio de tiempo para atender a su paciente. Por ejemplo, en los Entonces están casos trabajando, ojo, el buen cubero. O sea, calculan que el médico durante ese tiempo atendió X número. ¿No van a hacer los de la auditoría una visita? ¿No hacen inspecciones al azar? Sí, sí lo hacen. Estamos dispuestos nosotros a que hagan una inspección de calidad todos los años, no solo a De nivel calidad, pero de calidad. no de cantidad. Correcto. Porque ahí han comenzado las denuncias del Estado por ciertamente casos aislados, ya en que han habido sobrefacturaciones, equivocaciones, mentiras. Y de ahí viene el problema que comenzamos tratando, la auditoría. ¿Por qué es tan lenta y tan prolija? Yo diría que hasta es hecha con sospecha y deliberadamente con una mala fe impresionante para que esto se demore o para que les den de baja a 30% o 20% de lo que facturan. Sí, cada proceso tiene, dentro de la normativa vigente y la anterior, tiene un plazo aproximadamente de 90 días para que se evalúen todos los formularios que se ingresan a medida que se suben al sistema. Ya, es decir, después de 90 días de mandar un lote de facturas, teóricamente, si está confirmada, le pagan. Correctamente. ¿Le pagan o hay autorización para el pago? Hay autorización para pago. Y de ahí,
y de ahí tenemos que esperar a que se haga una retención, que ocurre eso ya a nivel de la caja del seguro en cada provincia, para que después desembolsen a cada una de las cuentas de los prestadores Ahora, el monto requerido. Pero ni aún así el pago es equitativo. ¿Ustedes han denunciado qué cuando viene ese momento? Hemos denunciado que hay, o había hasta hace una administración anterior, una discreción al momento de realizar pagos. ¿En función de qué? ¿Les pagan a unos sí y a otros no? En función de quién está apadrinado dentro de cada coordinación, de cada dirección provincial. ¿Qué significa padrinado? Que hay alguien que los respalde. Que ¿Y por qué los respalda? ¿Es gratis el respaldo? Conocen un amigo de un amigo de un amigo de un amigo y así ha trabajado. Ok. Por allí empezamos. Este es un universo muy complejo y muy amplio. Estamos iniciando tan solamente el camino del desbroce. María Clara. En la Asamblea existe inquietud porque podrían disminuir los servicios que dan los prestadores de salud a propósito del recorte a casi la mitad del presupuesto que disponía el IES para este año. Tenemos un extracto gracias a la televisión legislativa. En el Ecuador existen 109 patologías raras y 9 son enfermedades calificadas como catastróficas. Dada la falta de atención del Estado de quienes lo padecen, en la Asamblea esto es una prioridad. En la Comisión de Salud explican lo necesario de contar con una ley y que de hecho inició el análisis, con la cual se busca que los pacientes cuenten con los recursos del Estado para ser atendidos de manera digna en las redes hospitalarias del país. Garantizar la dispensación de medicamentos. Es un medicamento que en la actualidad tiene costo. Asimismo, con las personas que sufren de la enfermedad de hemofilia, tienen que tener sus factores de coagulación presupuestado en cada casa de salud. Hay como 300 casos. Para el 2024, el presupuesto general del Estado, según el presidente Noboa, sobrepasa los 35.000 millones de dólares. La propuesta ya es analizada por los parlamentarios, de la que dicen estarán vigilantes que los recursos sean destinados de manera equitativa, que de acuerdo a la ley y al PIB se incrementaría al 0,5%, es decir, de 3.500 millones de dólares que fue en el 2023, para el 2024 el sector de salud recibirá 4.115 millones de dólares. Bien, la siguiente cosa. Yo estaba revisando que para los prestadores que se encuentran en las categorías 1 y 2, ¿cuáles son esas? Atención ambulatoria, odontología, medicina general, centros médicos que llevan estas especialidades. Ya, que en su récord histórico tienen un porcentaje de objeciones, o sea, de fallas, de inconsistencias o inconformidades de 6% o menor. Una vez terminada la auditoría, el pago es directo. ¿Se cumple? No. A ver, vamos a ser claros. La normativa que regía hasta mayo del año pasado, que era el acuerdo ministerial 091, demandaba que dentro de los 90 días aproximadamente se haga todo el trámite, todo el proceso de auditar médicamente cada uno de los expedientes y hacer la liquidación financiera. En mayo del año pasado emitieron el acuerdo ministerial 0140, el cual establece que todo, a partir de mayo del 2023, todos los servicios prestados van a tomar un histórico de las objeciones de los 6 meses previos al planillaje presentado, y si el prestador tenía un porcentaje de objeción del 6% o menos, el pago iba a ser directamente acreditado a la cuenta del prestador, reduciendo ese promedio de los últimos 6 de espera. Y obviamente iban a haber durante el año 2 auditorías para asegurarse la institución de que todos los trámites se mantienen dentro de ese porcentaje de objeción. ¿Quiénes hacen las auditorías? Al momento las hace la empresa ESPE Innovativa. ¿Es Poltel? No, es Poltel. ¿Esa ya no? No, ellos hicieron auditorías de los trámites rezagados del 2017 al 2021. ¿Cuánto? No puedo creer, 4 años. ¿Qué eran cuántos, más o menos? ¿En términos de dólares? No, más que en volumen, en cantidad. ¿Cuántos? Auditando 4 años. 4 años. ¿Cuánto? Hazle cuenta tú que podrían ser unos 1.200.000, 1.500.000 expedientes. ¡Qué locura! Expedientes, ¿no? Ok, un tema más antes de ir con el doctor Luis Arracín, exministro de Salud. María Clara. Veremos ahora que de los servicios que más han sufrido y tolerado con gran paciencia, en parte,
Gracias a la solvencia financiera que tienen, el retraso en los pagos a los prestadores de salud, está la Sociedad de Lucha contra el Cáncer, SOLCA, que hace pocos meses estuvo aquí el presidente de su directorio para decir hasta qué extremos han llevado. Para ser precisos, estuvo en nuestro programa, ver a su manera, el 19 de diciembre. Estábamos nosotros con un atraso de 132 millones de dólares. ¡Qué barbaridad! Los SOLCAS en general. Todas las unidades del SOLCAS, Ecuador, ok. Y logramos un acuerdo de que esto se iba a cancelar con un adelanto que iban a dar, o con una devolución del asunto del IVA que iban a entregar al IES. En efecto, eso sucedió a Guayaquil. De los 28 millones que le debían atrasados, tengamos bien claro que es deuda atrasada del año 2011 hasta el 2022, y son 8 millones. Y hemos ido acumulando fondos, ¿no?, y gastando lo necesario. Es decir, prevenir, sabiendo que ustedes iban a tener pacientes referidos en gran magnitud y que el pago iba a ser dilatado. Claro, y recordemos que en esos años estaba un gobierno que era restrictivo y no simpatizaba con SOLCA. Esto para evidenciar que hay pequeños y hay grandes prestadores de salud para el Estado, como SOLCA. Y en este caso, SOLCA atendiendo una enfermedad que no puede ser desatendida, porque entonces se vuelve lo que ya no es necesariamente mortal, el cáncer. Doctor Luis Sarracín, ¿cómo podemos enfrentar este problema que a corto plazo es inescapable? Es decir, ante la imposibilidad del Estado de cumplir con aquello a lo que se compromete, acudir a prestadores privados. Pero encima de eso, desconocimiento de los servicios, lentitud en los pagos, casos de corrupción, en otros casos mala atención, termina siendo el paciente o el ciudadano el perjudicado. ¿Por dónde empezar la rectificación? Bienvenido. Carlos, buenas tardes. Saludos a la audiencia. El problema es verdaderamente muy complejo. El título de hoy es Negocio o Abuso. Yo le agregaría Necesidad, Negocio o Abuso. ¿Por qué digo esto? Porque desgraciadamente el Ministerio de Salud y el IES han cometido un pecado capital imperdonable, y es el haber hecho caso omiso o despreciar la tarjeta de vida que viene con cada equipo y con cada insumo, donde le dicen que la máquina de anestesia está diseñada para, por ejemplo, 4.000 anestesias, la tijera de Metzenbaum está adecuada para 200 cirugías. Aquí no, se sigue usando los equipos y los insumos sin ningún tipo de responsabilidad, lo que hace que se deterioren o se dañen o se inutilicen. En esas condiciones, cuando se requiere un examen especial y el equipo está en mantenimiento, se debe requerir la acción o participación de un proveedor externo para hacer este examen de sangre porque se dañó el microscopio electrónico, o para hacer esta radiografía porque se dañó la máquina de rayos X. Ok, una primera medida entonces, doctor Sarracín, sería una recapacitación o nueva formación o una vigilancia del personal que tiene a su cargo esos equipos y esos instrumentos para optimizar su uso, y por esa vía podría bajar de repente la recurrencia a prestadores externos. Otra, según Eduardo Peña, Eduardo Peña Triviño, y quiero saber si es posible a su juicio, es exigirles a ese personal del IES y del Ministerio de Salud que produzcan el doble de lo que generan ante la imposibilidad de acudir más a prestadores externos y la circunstancia de que habrá un universo grande de pacientes que se queden sin tener a quién acudir. ¿Es viable? Teóricamente sí, pero para hacer o para duplicar algo tiene que haber la infraestructura, la capacidad en materia de equipamientos
y el personal suficiente para poder hacer frente a esa disposición. Si en su casa usted tiene una cocinera que atiende a las personas en el almuerzo y usted quiere hacerle preparar, en lugar de una olla de locro, 4 ollas de locro, 5 lomos, etcétera, usted necesita ampliar la cocina, hacerla más grande, conseguir otra cocinera, otros pinches para que hagan la ayudantía. Por lo tanto, no es cuestión de decir voy a duplicar. Como principio es factible, pero se requiere toda una infraestructura para poder tener el material humano y el equipamiento adecuado para poder hacer esa famosa duplicación en cuanto a rentabilidad de servicios. Ok, a corto plazo entonces, ¿no es posible disminuir el número de prestadores externos de salud? ¿No lo ve usted factible? Bueno, el punto es este. Cuando se empezó a ver que había cómo utilizar prestadores externos, vino esta hemorragia de ciudadanos con la acumulación de las esposas o concubinas de los derechohabientes y sus hijos, y esa demanda sobresaturó totalmente las posibilidades asistenciales de estas entidades. Por lo tanto, hubo que recurrir a prestadores externos. Por otra parte, hay gente incapaz o malévola que dañaban los equipos para que no se puedan hacer esos estudios en las instituciones y vayan al prestador externo. Por otra parte, había médicos y personal que hacían negocio, es decir, por tantos pacientes que te mando, tal es el porcentaje que recibo de bonificación por cada paciente. Entonces se convirtió, como bien lo pone en el título usted, Carlos, se convirtió esto en un negocio. Aparte de eso, las instituciones tenían sus jefes de servicio, sus médicos de planta, ganadores de concurso, gentes con amplia experiencia y capacidad. Vino la ministra Chang y el gobierno del que sabemos destruyó todo eso, sacó, como usted recuerda, a los médicos con armas, con fusiles en mano, los sacaron de sus gabinetes, se perdió toda esa generación de hombres valiosos que tenían un proceso formativo para que vaya viendo un revolving permanente, para que salen los viejos y entran los más jóvenes, etcétera, y eso trajo un trastorno tremendo en materia de calidad. Ciertamente. Usted mencionaba una cosa, los auditores, tuve un auditor con el hijo con diarrea hace más o menos 10 días de mi consulta y le preguntaba, bueno, ¿qué pasa con la auditoría? Y me dice, mire, le voy a decir una verdad, doctor. Nos han dicho que de vez en cuando arranquemos una hoja de un expediente para decir que está incompleto y obligar a la institución a que lo vuelva a hacer y lo vuelva a mandar. Eso es tiempo. Segundo, nos dijeron que hagamos las auditorías en la forma más lenta posible para poder retardar los pagos. Muchas gracias por su experiencia y su visión de contexto, que dejen claro una primera conclusión. A quienes van a prestar servicios de salud en el sector público, capacitación y vigilancia. A quienes quieren hacer cambios, combate a la corrupción. Y a quienes son prestadores de servicios de salud privados, no caer en la tentación. María Clara. Cuando volvamos, historias de algunos pacientes necesitados de prestadores de salud contados por ellos mismos. Y se une a nosotros como panelista vía Zoom Cristina Freire, vocera de la Asociación de Centros de Diálisis del Ecuador. Los prestadores de salud son completos. ¿Qué digo? Los prestadores de salud son complemento y suplemento de lo que el Estado garantiza, pero no tiene y peor cumple. Por ello, merecen un trato justo del gobierno, sin por eso avalar cualquier cobro o reclamo.
Juntos podemos resolver el día a día e impulsar a un país que se activa cada vez más. Hallamos tiempo para vivir lo más importante, sin importar dónde estemos ni a dónde queremos llegar. Porque lo que eres nos mueve a ir contigo a cada paso, con soluciones para lograr más cada día. Juntos nada nos detiene. Banco Bolivariano, contigo. Vera a su manera, crítico e independiente. Estamos tratando los proveedores de salud, negocio o abuso, y deberíamos incrementarle, según lo que propuso el doctor Luis Arracín, necesidad. En breve, la representante de las dializadoras, Cristina Freire. Antes, les recuerdo que el repite del programa es Pro One Plus, Canal 14, el mismo número en 3 cableras que lo reproducen, CNT, Claro TV, y el otro es Extreme TV Cable, ¿verdad? Ok, el periódico digital Ecuador en Vivo, apenas concluye el programa, sube un resumen a su portal principal y página de noticias. Y en Estados Unidos, está muy pequeñito ese logo de MD, el de antes me gustaba más. ¿Qué es esa vaina? ¿Ya? MD. ¿Ya? Macro digital, vamos en simultáneo. Lo de antes, todo lo demás son miniaturas, letras para ver con lupa. ¿Cómo se les puede ocurrir que pueden poner un banner con mini letras? ¿Para qué está el banner? Si no es para que se lea. Gracias. Ok, María Clara. Regresamos al tema y veremos que 2 grupos se han manifestado con frecuencia en las calles ante la falta de atención de salud en los servicios públicos. Uno ha sido el de los niños con cáncer, nada menos que eso, y el otro ha sido el de las dializadoras. Esto lo vemos a través de Corape Digital, que fue transmitido el junio del 2023. Estoy aquí plantada pidiendo un derecho que es dado a todos, ¿no? La salud, la vida. Entonces eso es lo que ha sido negado. ¿Por qué? Porque no paga el gobierno ya 14 meses en donde está recibiendo mi esposo la diálisis. Están faltando los insumos necesarios ya. Están dando solamente la mitad de la receta porque no hay medicamentos. El resto de medicamentos pues estamos comprando nosotros, los familiares de los pacientes. Hasta ahora estamos exigiendo el pago de las dializadoras, ya que sin eso, si no hay presupuesto, se van a suspender los tratamientos. Usted como sabe, sin diálisis no hay vida. Ya nos deben, a la unidad de hemodiálisis de Ventanas y Babahoyo nos deben $4 millones. Ya sueldo no tenemos este mes. Entonces esa es nuestra preocupación. Nosotros después, y además a los pacientes hay que darles los insumos. Los pacientes hay que comprarle todo. Nosotros no nos pueden pagar, pero nosotros no podemos dejar de atender a los pacientes. Es una vida que se nos va. Si ellos no se atienden, tengan la plena certeza que ellos van a fallecer. Y de hecho muchos han fallecido ya. Y sus familiares deberían seguirle un juicio al Estado. O sea, no para que les devuelvan la vida al que murió, sino para sentar un precedente y luego hacer repetición. Ya para que los funcionarios responsables terminen pagando. Sentar un precedente de cómo dejan o permiten que la gente se agrave o se muera cuando es su responsabilidad salvarla, pues para eso pagamos impuestos, entre otras cosas, ¿no? Ahora, no entiendo, César Serrano, por qué las clínicas tienen su organización por su lado, las dializadoras tienen su organización por su lado, hay cerca de 340 prestadores externos de servicios de salud, 180 son de primero y de segundo nivel, como dije al comenzar, y solo 39 están en su asociación. ¿Por qué tan divididos? Que explica también la forma en que los tienen tan maltratados. Sí, la asociación nació a raíz de que en la anterior administración hubo un retraso de alrededor de casi 6 meses en el año 2022. Ante esta situación, un grupo de empresarios dueños de los centros médicos tomó la iniciativa de reunirse con prestadores tanto de Quito como de Guayaquil y formar un frente conjunto para poder tener una coyuntura directa y tener respuestas de las autoridades. ¿Ha servido? En ciertos casos sí. ¿Por ejemplo, qué han conseguido? Hemos conseguido por lo menos que el año anterior haya una cierta forma de regularidad en los pagos.
pero al final del año otra vez empezamos con lo mismo. Entonces, muchas de las cosas tienen que ver con el hecho de que la rotación de autoridades dentro de la institución es como un carrusel. Duran 3, 4 meses y se cambia de coordinador, se cambia de dirección provincial. En Guayas, para dar un ejemplo conciso, en el año 2022 al 2023 existieron alrededor de 5 o 6 coordinadores provinciales. Qué increíble. Y desde luego puedo entender que el nuevo no quiera pagar lo que aprobó el siguiente para decir, déjame ver si esto está correcto. Cristina Freire, usted es la que ha luchado, ¿no está todavía? Ok, no, entonces en breve vamos con Cristina Freire. Tenemos una nota adicional para esta parte, María Clara. Hay casos muy dramáticos, por ejemplo, como el de la doctora Mónica Reyes, una paciente trasplantada del Hospital Elías Teodoro Maldonado Calvo de Guayaquil, que reclama su derecho, por supuesto, a mantener su buena condición. 13 años después puesta en peligro en ese hospital porque le han cambiado la medicina que tanto tiempo la había mantenido bastante bien. Esto lo tenemos gracias a Camilo Salinas. Mi nombre es Mónica Reyes, soy paciente trasplantada hace 13 años. Tanto mi medicación como el estado de mi salud me lo llevan en el Hospital Teodoro Maldonado de Guayaquil. Yo soy una paciente, además de paciente trasplantada, soy paciente oncológica. Desde hace 5 años a mí me detectaron CA de mamas y tuve una mastectomía bilateral. Empecé con esta medicina y si esto me ha hecho bien a mí durante 13 años, ¿por qué me dan esta medicina ahora? Si nosotros, pacientes trasplantados que empezamos con esta medicación y nos fue muy bien, ahora ¿por qué nos cambian a esta? Es lo que yo recalco y se lo dije al doctor. Y el doctor me dijo, vea señora, aquí en el seguro se compra lo más barato, no necesariamente lo barato es mejor. Reclamo mis derechos frontalmente, sin miedo, frontalmente, solo con el temor a Dios y con la ayuda divina que sé que es lo que vamos a tener y con mucha fe. Cuando María Clara dijo la fuente es Camilo Salinas, se refiere a aquel asambleísta, que además es médico, fue el que subió ese video. Enseguida Cristina Freire. Antes, un par de inquietudes. Otro de los motivos para no pagarles a veces es que ustedes están atrasados con el IES. ¿A qué se debe? Parte de la normativa interna que tiene el Instituto de Seguridad Ecuatoriano de Seguridad Social es que para nosotros poder presentar una factura y poder recibir el pago, nosotros tenemos que estar al día con los pagos como empresa al Seguro Social. ¿Cómo van a estar al día si el IES no les paga al día? Hay un proceso en el cual se puede hacer un cruce de cuentas, pero el proceso lleva alrededor de 90 a 120 días y es un trámite burocrático que muchas veces los dueños o representantes legales de la empresa prefieren acceder a un crédito para poder pagar el seguro social, para entonces poder recibir el pago de las atenciones. Y la pregunta lógica es, ¿esto es tan buen negocio? Por eso el título del programa, que a pesar de todos esos abusos y limitaciones, ustedes siguen en él. Si tienen hasta un año sin pagarles a veces 6 meses, etcétera, ¿cómo entender que financieramente se sostengan? El 99% de los dueños de los centros médicos han invertido su patrimonio, su vida en cada uno de estos centros médicos. Cada uno de ellos hace, voy a decirlo así, milagros para poder mes a mes seguir subsanando la falta de pagos por parte del Seguro Social. Pero hacen los milagros porque a la larga es buen negocio. Y es buen negocio sí, porque me temo que están cobrando más de lo que ganarían por el mismo servicio si no fueran pacientes referidos por el Estado. No. Nosotros nos acatamos al tarifario básico que es quien lo emite del Ministerio de Salud Pública. Entonces son patriotas. En cierta forma sí. Si te pones a ver lo que hemos hecho nosotros como empresa privada al seguir manteniendo el servicio ante la falta de pagos. Ok. Cristina Freire, con usted hemos hablado antes de esta historia. Es de los grupos más desatendidos el de las dializadoras. ¿Qué salida le ven al problema ahora que hay, por lo menos en el caso del IES, una nueva administración? Bienvenida. Gracias. Muy buenas noches, Carlos, a todos los amigos. Sí, lamentablemente es una situación que se viene repitiendo en los últimos años y nos está perjudicando muchísimo esta situación.
porque precisamente tenemos el problema de que se están paralizando en actividades laborales el personal médico, porque la deuda prácticamente tiene desde febrero 2023 arrastrándose. Hay pagos muy pocos que pasado que recién se están pagando por partes, y la realidad es que son más de 125 millones de dólares que el Ministerio de Salud Pública desde enero de 2023, incluso en algunos casos, y del IES, tanto el IES general y el IES campesino, una deuda que data incluso del IES general y el campesino desde diciembre de 2022. Entonces se vuelve insostenible. Los empleados literalmente nos hemos sobreendeudado también nosotros, no solamente los dueños de las realizadores, para poder ir todos los días a laborar. A veces no dejamos ni comida para nuestros hijos, para nuestras familias. Hace poco paralizaron actividades en una de las en varias realizadoras, mujeres que no tenían para transportarse. Y el paciente renal decía, pero es que ustedes no se van a morir sin los pagos. Pero lamentablemente sí, nuestros hijos hace unas 2 semanas por citarle ardían fiebre, no tenía dónde llevarla porque el IES no está al día, los pagos no pueden... Entiendo eso bien. Cristina, espera un segundito, entiendo eso bien. Tengo un problema con su audio que tiene un eco acá, no sé si es del origen o la reproducción, que no me permite escucharla con claridad, aunque entendí lo que quiso decir, y ojalá a la audiencia no le moleste igual. Diagnosticado eso, que es un drama recurrente, conocido, ¿qué es lo que ustedes van a plantear para no repetir la película cada rato? Bueno, nosotros estamos solicitándole a las autoridades que por favor hagan cumplimiento de la sentencia 1616JC, que fue emitida hace más de 4 años, y que por favor la cumplan, porque incluso la Constitución ordena que debe haber esa programación prioritaria para el tema de los pagos. Entonces estamos tomando medidas legales, pidiéndole a la Defensoría del Pueblo que también se compadezca de la situación por lado de los pacientes renales que ya tienen que pagar a veces insumos por su cuenta porque no contamos con insumos suficientes a las realizadoras, a las autoridades del Ministerio de Salud Pública, de IES y de finanzas. Les hemos también enviado oficios y les hemos solicitado que, por favor, ya hemos recurrido hasta derechos humanos, legalmente, con abogados, para que cancelen lo que la Constitución les conviene a pagar. Porque aparte de los pacientes, el personal también están impagos ya 6 meses. ¿Cómo vamos a ir a laborar si ni siquiera a veces ni para ese día ni para no tenemos? Ya, gracias, Cristina. Llego hasta allí porque usted ya verá cuando el programa se emita, el audio no permite tener mucha claridad sobre lo que dijo, aunque lo principal quedó destacado. Y en esto último, sí, si no acuden a acciones drásticas en lo jurídico, apelando inclusive a lo de los derechos humanos, yo no veo que les vayan a dar un trato diferente. Hay prioridades en cuanto a los pagos que tiene que hacer el Estado, ¿verdad? De hecho, así lo hicieron en diciembre, cuando no hubo plata para pagar salarios al sector público y privilegiaron Fuerzas Armadas y policías en buena hora. Y los que dan atención en salud para impedir que las vidas se acaben o se deterioren, ¿qué? ¿No les parece urgente, señor Ministro de Salud? Señores del Consejo Directivo del IES. Pero a sus burócratas, al día, desde luego. Y a los que sustentan y sostienen el servicio a través de los aportes de los afiliados, pueden esperar un ratito. Eso es lo que no se puede tolerar en este país. María Clara. Cuando volvamos tendremos más elementos de análisis para este tema y se une a nosotros como panelista vía Zoom Roberto Gilbert, el doctor Roberto Gilbert, como prestador de servicios de salud al IES en esta ocasión. Los prestadores de salud son complemento y suplemento de lo que el Estado garantiza, pero no tiene y peor cumple. Por ello merecen un trato justo del gobierno, sin por eso avalar cualquier cobro o reclamo. Bienvenidos a la línea Pharmal JX de Case, con más de 175 años de experiencia en el corazón de la agricultura. Potencia, resistencia y versatilidad, líderes en su clase. Eficiencia total del motor Tier 3, tanque de 105 litros y una cabina cómoda para largas jornadas.
En Autec Agrícola, garantía de 1 año, sin límite de horas y soporte completo. Farmal JX The Case, liderando el camino en la agricultura moderna. Juntos podemos resolver el día a día e impulsar a un país que se activa cada vez más. Hallamos tiempo para vivir lo más importante, sin importar dónde estemos ni a dónde queremos llegar. Porque lo que eres nos mueve a ir contigo a cada paso, con soluciones para lograr más cada día. Juntos nada nos detiene. Banco Bolivariano, contigo. Vera a su manera, crítico e independiente. Mañana el invitado central, único y especial en este programa será el señor embajador de Rusia en el Ecuador. Ahora retomamos el tema que les hemos propuesto hoy, los proveedores de salud, negocio o abuso. María Clara. Apenas el día de ayer en Ecuavisa, en un reportaje de Carla Delgado, el doctor Eduardo Peña Triviño, presidente del actual Consejo Directivo del IES, amplió y precisó lo que aquí ya reveló el día viernes, hablando de los pagos para los prestadores de salud. Al menos 2 meses más tendrán que esperar los prestadores externos de la Seguridad Social para recibir parte de sus pagos. Así lo indicó el presidente del IES, Eduardo Peña. Hasta el momento los haberes suman $900 millones. A todos les vamos a pagar mensualmente una parte de lo que consumen. Para pagar el resto de la deuda mencionó que buscarán otros mecanismos, entre estos bonos del Estado. La acumulación de deudas es producto del exceso de prestadores. El estudio hecho por la administración anterior determinó que en 2017 había 212 prestadores y 467 en 2023. Es decir, que hay más proveedores externos que unidades médicas del IES, que suman 102 a escala nacional. El director de la Asociación Nacional de Prestadores Externos de Servicios de Salud, César Serrano, tiene otra lectura. Cree que la demora en las auditorías retrasa los procesos de pago. Ellos externalizaron las auditorías en el año pasado, pero a nosotros como prestadores nos han permitido subir únicamente información desde el mes de enero del año 2023 hasta el mes de mayo del 2023. Mientras eso se siga retrasando, los perjudicados no únicamente son los prestadores, sino también los afiliados. Se suma otro problema según él, que los pagos no son equitativos. Están abiertos a encontrar soluciones con los directivos del IES, incluso examinar la idea de que parte de la deuda sea pagada con bonos. La cifra que cita Carla Delgado es superior a la que yo tenía registrada como el total de prestadores externos de salud. Ella habla de 463, yo al principio les hablé de 340. En todo caso, uno de ellos, que entra en la clasificación que decía hace un rato, y lo digo en serio, patriota, ha sido el doctor Roberto Gilbert, porque gracias a su solvencia financiera y a la de su clínica se ha dado el lujo de poder aguantar meses impago con cifras que se han acercado a los 28, 38 millones de dólares. Otras clínicas desistieron de estos convenios con el IES una vez que cobraron lo suyo y no los han renovado. Doctor Gilbert, con la nueva administración de Eduardo Peña Hurtado, y una vez que le ha anunciado que el presupuesto este año será de $500 millones para prestadores externos de salud, no de 900, es decir, que se van a disminuir la cantidad de casos atendidos. ¿Cómo evitar que los perjudicados sean los pacientes? Bienvenido. Carlos, qué gusto saludarte. Buenas tardes. Esto es un sinfín que no tiene fin. ¿Qué quiero decir con esto? Que los pacientes siguen apareciendo y las enfermedades nunca se acaban y los prestadores cada vez siguen atendiendo a más gente. El problema radica en que cuando tú atiendes a un conglomerado de gente mensualmente, tú generas, por decir, $100,000 en facturas. Esas facturas tienen que ir a una auditoría. La auditoría te revisa, te dice muy bien, Clínica Guayaquil, usted ha presentado 100,000, le hemos objetado 10,000, por ende le corresponden 90,000. Esos $10,000 objetados
tiene usted oportunidad o chance de levantar las objeciones y después de no sé cuándo te pagan eso. Todos los prestadores tienen objeciones de años atrás de miles, de cientos de miles de dólares. Wow. Que eso me parece que es el negociado es un negocio redondo para la seguridad social ecuatoriana. Como asambleísta, acabo de llegar de Quito y acabo de ingresar a Secretaría la firma de más de 20 y pico de asambleístas para revisar el nuevo Código Orgánico de Salud y ahí tratar de limpiar y reestructurar y sugerir al mandatario de turno que cambie la estructura arcaica, errática e inoperante de la seguridad social con los prestadores, porque con el jubilado está al día, con el préstamo hipotecario está al día, con el giro quirografario también, pero los prestadores de salud que salvamos vidas, que atendemos a todos, no hay dinero. Sin embargo, 420 millones de dólares mensuales le ingresan a la seguridad social. ¿Y cuál es el cambio que están proponiendo principalmente, doctor? Mira, las auditorías, que es el escollo, tiempos atrás decidieron que el IES ya no audita. Compañías privadas tienen que auditar. Correcto. Había una que se llamaba PROSIC que falló. Luego comienza y sale a la palestra otra que es ESPE, Innovativa, que recién en enero permitieron subir el mes de junio. Hoy no funciona esa plataforma. Estuve en el Congreso la semana pasada y la Comisión de Trabajo y de Seguridad Social ha llamado a rendir cuentas al directivo principal del IES y a los directivos principales de ESPE Innovativa para que digan qué pasa con su plataforma que no recibe para auditar. Ese es el escollo. La solución, Carlos, para Guayaquil, que no solamente podemos criticar, sino también dar experiencia por ser el prestador más antiguo del país, con la seguridad social ecuatoriana. Okay. Aquí en Guayaquil tú tienes el SOAM, el Sistema del Seguro Social, que audita bastante bien, pero tal es la magnitud de planillas que le llegan que no se alcanza. He consultado con ellos y me dicen, sea portavoz a los de arriba, que nos den 30 colaboradores médicos auditores y 30 computadoras, como era antes. Correcto. Que se trabajaban en los 3 turnos. Ok, llego hasta ahí, doctor. Cortaron la cabeza. Muy amable. Más adelante desarrollaremos un segundo capítulo de esto que por fin ve algo de luz al final del túnel. María Clara. Cuando volvamos ya en la parte final de nuestro programa, mis preguntas para nuestro invitado central, sus últimas reflexiones y el comentario de nuestro director Carlos Vera. Los prestadores de salud son complemento y suplemento de lo que el Estado garantiza pero no tiene y peor cumple. Por ello merecen un trato justo del gobierno, sin por eso avalar cualquier cobro o reclamo. Bienvenidos a la línea Formal JX de Case, con más de 175 años de experiencia en el corazón de la agricultura. Potencia, resistencia y versatilidad. Líderes en su clase. Eficiencia total del motor Tier 3, tanque de 105 litros y una cabina cómoda para largas jornadas. En Autec Agrícola, garantía de 1 año, sin límite de horas y soporte completo. Formal JX de Case, liderando el camino en la agricultura moderna.
juntos podemos resolver el día a día e impulsar a un país que se activa cada vez más. Hallamos tiempo para vivir lo más importante, sin importar dónde estemos ni a dónde queremos llegar. Porque lo que eres nos mueve a ir contigo a cada paso, con soluciones para lograr más cada día. Juntos nada nos detiene. Banco Bolivariano, contigo. Vera a su manera, crítico e independiente. Mañana nuestro invitado especial único en el estudio va a ser el señor embajador de Rusia en Ecuador. Ahora, la parte final con el rito que corresponde a María Clara Triviño Martínez. Bien, ahora tenemos las preguntas para nuestro invitado central, el ingeniero César Serrano, representante de la Asociación de Prestadores Médicos. La primera pregunta para usted, ingeniero. ¿Se ha vuelto exageradamente dependientes de los clientes que les envía el IES como el Ministerio de Salud, sí o no? No. La segunda, ¿el ser prestadores de servicio de salud es tan buen negocio que se mantiene en actividad a pesar de tener meses impagos, sí o no? No. La tercera pregunta para usted, ¿tiene la capacidad de captar en este año los pacientes que necesitarán para los 400 millones de dólares que el IES dejará de contratar con ustedes, sí o no? Sí. La cuarta, ¿el sistema de auditoría o verificación de lo que facturan los prestadores de salud es deliberadamente lento para fomentar así la corrupción, sí o no? Sí. La quinta y última, ¿ve factible que el gobierno este año instale 28 dializadoras, como lo dijo el último ministro de Salud del gobierno de Guillermo Lasso, para librarse de los prestadores privados, sí o no? No. Muchas gracias, Carlos. Ingeniero César Serrano, ustedes proponen, ante esta crisis repetida, pero puede ser terminal o final, generar propuestas creativas que permitan al Estado afrontar la situación actual. ¿Cuáles? Un análisis comparativo de los costos por la atención médica brindada en una unidad interna contra los costos en una unidad externa. En el 2022, las unidades internas del IES ambulatoriamente atendieron a 7.700.000 pacientes, con un monto de facturación de 404 millones. En las unidades externas o prestadores externos se vieron 6.435.000 pacientes con una facturación de 352 millones. Si tú haces un análisis del costo por lo facturado por el número de pacientes, una unidad interna le cuesta al IES $52.50, mientras que una unidad externa le cuesta $54.77. Si tú ves esos dos números, piensas, no, le cuesta menos en una unidad interna. Lo que hay que tomar en cuenta es cuáles son los servicios que están incluidos en esa facturación. En una unidad externa, en un prestador externa, esos $54 que les cuesta por paciente incluye el servicio, incluye las medicinas, los exámenes de laboratorio, incluye todo. Mientras que en una unidad interna del IES es simplemente por el costo de la atención. No incluye las partidas presupuestarias para personal médico ni para personal de asistencia, lo que hace que se triplique prácticamente ese monto de $54. Más allá de eso, no tienen medicinas, no tienen insumos, y los pacientes tienen que esperar a veces hasta 6 meses por una cita médica. Esa es la gran diferencia. Ya ven ustedes la gran diferencia, que recién ahora, al final de ese programa, queda tan evidenciada y con tanta claridad. Lo que explica también por qué tanta recurrencia del IES a unidades externas de prestadores de salud versus lo que significa en costo, y no solo eso, en déficit finalmente de atención cuando van a sus unidades internas. Hay salidas a corto plazo para Guayaquil. Roberto Aguirre acaba de proponer recurrir o resucitar el SOAM, dándole simplemente 30 médicos auditores y 30 computadoras. Así, para el resto del país, evitar la corrupción en todos esos pagos de auditorías pendientes, dando proporcionalidad en la atención y no discriminación como ha sido hasta ahora, según la simpatía o la plata que le pasen ahora.
y a largo plazo una reforma al Código Orgánico de Salud que establezca otro tipo de relación entre instituciones públicas de salud y prestadores privados de salud, puesto que estos nunca van a ser eliminados y siempre serán necesarios ante el déficit constante del Estado de prometer mucho y casi no cumplir nada. Entonces, honren a quienes salvan vidas, no abusen de ellos, y como entre ellos, inevitablemente, siempre hay corruptos, sepan distinguir el polvo de la paja. María Clara. El día de mañana a las 22 horas estará con nosotros como invitado central Vladimir Sprinchan, embajador de Rusia en Ecuador. Por ahora, gracias por su gentil compañía. Que pasen bien. Vera a su manera. Llegó gracias al auspicio de... Juntos nada nos detiene. Banco Bolivariano, contigo. Farmal JX The Case, liderando el camino en la agricultura moderna.